que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por hablar a tu iglesia, Señor. Gracias por reprender a tu iglesia, Señor. Y a su vez amonestar a tu iglesia, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que esta canción es un mensaje. Queremos agradecer al pastor Vidal por estas letras tan inspiradas, bendecidas. Hay reprensión en esas letras, pero también hay exhortación. Yo creo que es oportuno el momento para un acto de contrición, porque estas letras le hablan al pastor, pero le hablan a la iglesia. Porque muchas veces los pastores hablamos la verdad a la iglesia, pero no tenemos una respuesta de la iglesia. Y lo he estado diciendo estas semanas, he estado hablando sobre eso esta semana, de lo complicado, de lo difícil que es este trabajo, de la frustración que llena el corazón de muchos pastores y pastoras, porque amamos la iglesia, amamos a la gente. Y yo decía en el ayuno, allá en la sede sur, y creo que aquí lo dije también, preguntaba, ¿cuántos son padres y madres? A ver, levanten la mano los que son padres y madres. Les hago una pregunta, no bajen la mano. ¿Se han sentido ustedes alguna vez dolidos, frustrados por la conducta de sus hijos? Bajen las manos. Igual pasa con los pastores. Insistimos, hablamos, buscamos, Señor, dame una palabra, enseña a esta gente. ¿Qué pasa? No es fácil. Por eso creo que esta mañana necesitamos tener un acto de contrición. Ponga su mano sobre su corazón, por favor. Usted va a orar como oveja, yo voy a orar como pastor. ¿Cómo orar el pastor? Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame paciencia. Señor, enséñame para enseñar. Ayúdame a ser un modelo, ayúdame a inspirar a la gente con mi vida práctica. Pero ¿cómo vas a orar tú como oveja? Hay gente que ya no quiere que le llame oveja. Ayúdame con el sonido, por favor. Tengo un problema. Caramba, qué cosa. Ahora hay gente por ahí predicando que no acepta que le llamen oveja. Ahora soy hijo, pero bueno, por favor, son figuras que el Señor Jesucristo usaba. Y se meten en unos líos con esa broma, bendito sea Dios. Pierden tiempo en cosas. Yo uso la figura que usó el Señor Jesucristo. Ovejas.
¿Cómo ora entonces una oveja? ¿Cómo oraría usted como oveja? Honesta y sinceramente delante del Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Yo voy a orar en silencio para no perturbar su oración. Pero usted ore como oveja. Ore como parte de la iglesia que debe contribuir al orden, al respeto, a la obediencia, a trabajar, a servir, a desarrollar dones. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Perdona toda omisión. Perdona, Señor, la impaciencia. Ayúdame a ser un modelo para esta iglesia, a vivir como un siervo, en humildad, en amor. Guárdame, Señor, de no ofender a tu cuerpo. Guárdame, Señor. Ayúdame. Tú sabes que te amo, Señor. Y sabes que amo a la iglesia, que es tu cuerpo. Quiero una iglesia. ¿El estrofa o solamente coro? El coro. El coro. Que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su
su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinda esperanza el alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Quiero morar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Pueden sentarse, que Dios me los bendiga a todos. Gracias al Señor. Estamos aquí esta mañana a pesar de la fuerte lluvia con descargas eléctricas que tuvimos hace poco tiempo. Hoy, y a propósito de la culminación de nuestro ayuno congregacional y de la ordenanza de la Cena del Señor, quiero hablarles brevemente, y créanme, brevemente, de las ordenanzas del Señor. Diga, las ordenanzas del Señor. Fíjate, cuando vemos los evangelios, y por eso hay que leer los evangelios, encontramos muchos mandatos de Jesús dirigidos a sus discípulos, a los que de alguna manera estarían allí listos para establecer la iglesia que el Señor había en su mente y en su propósito establecido. Pero a mi modo de ver, por lo menos 3 de esos mandatos u ordenanzas tienen una connotación a la iglesia global y de todos los tiempos, que deberían ser obedecidos por su contenido doctrinal práctico. De hecho, esas 3 ordenanzas son estrictamente prácticas. Y esas ordenanzas de Jesús son, levante la mano así por favor, vamos a enumerar, son la predicación del evangelio. Número 2, el bautismo. Y número 3, la cena del Señor. Gracias. No se asusten, pues parece que será esta una larga conversación. No, solo voy a hacer una sinopsis de cada una de estas ordenanzas del Señor. Antes me gustaría que observes la visión de Jesús acerca de las personas y la actitud hacia sus mandamientos. Jesús ve a la gente, pero luego se enfoca en cómo responden o van a responder ellos a sus ordenanzas. Y esto está básicamente en el capítulo 14, versículo 21 del Evangelio de Juan. Jesús decía, y dice para nosotros hoy el espíritu de esta palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Escucha bien esto. Es la relación de los mandamientos y la actitud de las personas. Aquí están los mandamientos. Ahora, ¿cuál es tu actitud? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Qué interesante estas breves palabras, pero muy profundas de relación de Jesús con nosotros y de sus ordenanzas con nosotros. De manera que una ordenanza es un acto formal y sagrado con significado espiritual. Así que no podemos ver
estas prácticas como mandatos del Señor como algo sin importancia, son vitales, porque todas ellas tienen una profunda relación espiritual. Las ordenanzas deben tener la connotación de obediencia, en este caso de amor a Jesús. Escúchame, que de acuerdo al versículo que leímos, promete en estas palabras registradas en Juan, que el Padre amará a quienes guardan sus mandamientos, y el Señor dice, y lo amará y se manifestará a él. Nos acompañará por obediencia a sus ordenanzas la manifestación, la presencia del Señor. Ahora, empecemos con la ordenanza de predicar el Evangelio, la predicación, la evangelización, transmitir el contenido de Jesús acerca de un tema tan vital como es la salvación. El objetivo realmente de la ordenanza de la predicación es que esta predicación cristiana a través de los evangelios no es otra cosa que comunicar el mensaje de la palabra de Dios ante la necesidad de la salvación. Pablo era muy categórico en estas cosas. El Señor no me mandó a mí a bautizar, me mandó a predicar. Fíjense la fuerza que le da el apóstol Pablo a la predicación del Evangelio. Que otros bauticen, pero mi responsabilidad es la predicación del Evangelio para salvación. En principio Jesús enseñó esta ordenanza con su ejemplo, fíjate tú. Por eso la importancia de modelar para otros. De no solamente decir las cosas, sino que la gente vea en mí y vea en ti que esas cosas están teniendo un efecto y una práctica en tu vida. ¿Están conmigo esta mañana? Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba. Él no simplemente mandó a sus discípulos a predicar y él se quedó por allá en el Big Load. Y se quedó allá en Metrópoli. Y vengan y me informen. No, él tomó la iniciativa. Antes incluso de tener a sus 12, él predicaba. Después fue que llamó a su equipo para lo acompañar en esta misión de la extensión del reino de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de estar allí para mostrarle a la gente que no solamente háganlo, sino vamos a hacerlo. Hagámoslo juntos. Amén. Yo intento siempre estar involucrado en estas actividades de la iglesia, de pregonar y hablar el evangelio. Intento siempre estar allí. Porque esto es para todos nosotros, para todos aquellos a quienes el Señor llamó. En Marcos 16:16 ordenó a sus seguidores y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Lo que significa entonces que sería una actividad que nos llevaría territorialmente, ampliamente a muchos lugares, pero que también no haría excepción en cuanto a las personas. El evangelio es maravilloso porque es amplio. Ahora, esto ocurrió mientras Jesús estaba con ellos. ¿Y qué pasó después? Bueno, lo que encontramos es que ellos siguieron haciendo aquello que el Señor les mandó que hicieran. Y un ejemplo maravilloso de esa reproducción de la predicación del evangelio como en obediencia al Señor es el apóstol Pablo. Pablo refrendó la ordenanza de la predicación una vez convertido a Cristo. Hechos 9:20, hay un relato interesante. Dice que enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos. No solamente por la gran sabiduría y el despliegue de la predicación de este hombre, sino de dónde venía este hombre. Este hombre era un perseguidor de la iglesia y ahora es un predicador en nombre de la iglesia. Así que esto continuó y partiendo de un modelo interesante.
Y ese mismo Pablo, escribiendo a uno de sus discípulos llamado Timoteo, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Su segunda carta que escribiera Timoteo capítulo 4, versículo 2. Jesús enseñó a sus discípulos. Sus discípulos continuaron, y tomo el ejemplo de Pablo, pero Pablo enseñó a otros para que siguieran adelante en el cumplimiento de esta ordenanza. Y debemos decir, en esta sinopsis, debemos decir que esta ordenanza, escucha bien, sigue vigente para la iglesia de hoy. El amén es fuerte. Sigue vigente para el Centro Evangelístico Peniel. ¿Y cómo y cuándo? Cuando haya un programa de la iglesia para ir a evangelizar. La respuesta es no. Donde quiera que tú estés, con quien estés, es la oportunidad para obedecer a la ordenanza de predicar el evangelio. Porque esta ordenanza, la predicación del evangelio, tiene características importantes. En primer lugar, es la urgencia de la predicación. Es urgente que se haga. No puede admitir postergación, es el hoy. Y la segunda cosa importante de esta ordenanza es que reviste un tema de eternidad. Allí se está jugando una cosa importante, la vida eterna o la condenación eterna. Pero no va a haber una respuesta de la gente a menos que obedezcamos a la ordenanza. Es el hoy. Y es el contenido importante de lo que significa predicar la palabra del Señor para salvación y vida eterna. El pastor John T. Rhodes escribe, dentro de un gran artículo interesante, concluye diciendo, no debemos ignorar las ordenanzas, pero mantengamos el sermón en el centro. No sé si se entiende lo que él quiso decir. Las ordenanzas son importantes, pero es fundamental el sermón, la predicación, porque las otras ordenanzas no serían cumplidas o obedecidas a menos que la gente a través del sermón, a través de la palabra, tenga el entendimiento y la claridad acerca de eso. Dicen amén. La segunda ordenanza a referirme es la del bautismo. Y es interesante que partamos de la palabra original de bautismo. Es la palabra griega baptizo, que significa sumergir. Escuchen bien esto que es importante, sumergir o lavamiento con agua. De allí viene precisamente el hecho de que la persona al ser bautizada debe ser sumergida en las aguas. De allí viene exactamente del significado de esta palabra. Y digo esto porque algunas iglesias, las iglesias protestantes históricas y también la iglesia católica, bautizan por rociamiento. Es decir, la persona simplemente le mojan la cabeza. Pero realmente lo que nos dice la Biblia y especialmente el significado de esta palabra es que la persona debe ser sumergida. Pregúnteme por qué, lo vamos a saber un poco más adelante. Ahora, Jesús enseñó esta ordenanza en varias ocasiones. Por ejemplo, Marcos, capítulo 9, versículos 9 al 11, Jesús enseñó con su propio bautismo. Él tuvo que ir ante Juan el Bautista para que se cumpliera la palabra. Y Juan decía, pero ¿cómo tú, el Hijo de Dios, vienes a mí para ser bautizado? Y él dijo, es necesario que se cumplan las Escrituras. Así que ambos, escúchame bien, ambos, en una actitud de obediencia lo asumieron. Juan asumió bautizar nada menos y nada más que a Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús se pone ante una persona como Juan el Bautista para ser bautizado. Qué interesante esto. Eso nos dice que el bautismo también es un acto de humildad, donde tú y yo nos sometimos a quién, nos sometemos a quién, al señorío de Jesucristo, a la autoridad del Señor. Mateo 28, 19, Jesús entonces está aclarando, y creo que este versículo es un versículo clave, icónico de lo que es el bautizarse como ordenanza. Por tanto, id. Esto es una orden, ¿saben? Esto está claramente expuesto allí. Vas o vas. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una orden, es un mandato que debe cumplir cada creyente, cada discípulo de Jesús en un acto de obediencia. Fue el apóstol Pablo. Pablo es considerado como el ideólogo, vamos a usar una palabra como esta, ideólogo de lo que es la doctrina sistemática, la teología sistemática de la iglesia que hoy seguimos estudiando. Y fue el que le dio un mayor significado espiritual al bautismo. En su carta a los Romanos, una carta interesante, una carta maravillosa que todo evangélico debe leer y debe estudiar. Romanos capítulo 6, versículo 4, voy a leer en la traducción nueva internacional. Dice entonces el apóstol: por tanto, mediante el bautismo, escuchen bien, mediante el bautismo fuimos sepultados, diga sepultados, con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó, diga resucitó, por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Así que Pablo nos está trayendo un modelo, está hablando de un hecho histórico de la vida del Señor Jesucristo, quien murió y resucitó. Y hace un paralelismo interesante con el bautismo y le da significado al bautismo. Esto me parece a mí del Espíritu Santo exactamente para poder aclararnos a nosotros en este tiempo, gente gentil que nunca tuvo una relación histórica con el pueblo judío y las prácticas de ellos, para poder entender, entonces nos trae esta palabra. Enseñamos nosotros hoy, como lo aprendemos de la palabra del Señor, que el bautismo en agua es un símbolo. Está simbolizando algo, es una lección objetiva que trata de inculcarnos una verdad bíblica. Simboliza entonces la muerte y la resurrección con Cristo. Eso quiere decir que al momento en que el discípulo es sumergido, es bautizado, eso simboliza entonces sepultura, simboliza muerte. ¿Y a qué muere? Muere al mundo, a sus deleites, al pecado. Hay una renuncia, fíjate el contenido. Yo no sé, que a veces vemos las cosas tan superficiales, pero el bautismo es una renuncia. ¿Están conmigo? Es una renuncia, ¿qué? Al mundo y a sus deleites, a los pecados, a las operaciones pecaminosas de la carne. Hay algunos que han hecho tantas cosas malas que hay que dejarlos más tiempo fuera, adentro. Esa es una broma. O hay que zambullirlos varias veces, 1, 2, 3, 4. No, es suficiente porque esto es un símbolo. Es una sepultura de la antigua manera pecaminosa de vivir. De esa forma, al salir del agua, simboliza entonces resurrección, pero resurrección a una vida totalmente diferente a esa vida anterior. Es una vida nueva. No, escúchame bien, no es que el bautismo te hizo eso, no, ya está hecho, simplemente lo estamos diciendo a través de una operación simbólica. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos, dice entonces la palabra del Señor allí. El bautismo en agua, escúchame bien, es para los creyentes. El bautismo en agua es para aquellos que han hecho una confesión pública, o puede ser personal, pero con el testimonio de que lo ha hecho, de que acepta a Jesucristo como Salvador personal. Aparte de que el bautismo es para los creyentes, históricamente el bautismo también es público. Usted sabe lo que significaba en los tiempos de Juan. ¿Sabe lo que significaba que una persona públicamente se bautizara? El primer
bautismo, el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Pero luego entonces, todos aquellos que confesaban a Jesucristo públicamente se bautizaban y estaban dando un testimonio a la audiencia de que ellos ya no vivían según la ley, ni vivían según las formas humanas creadas por la religión del momento. Ahora ellos confesaban que creían en el Mesías, aquel que era rechazado por la mayoría de los judíos. Así que se exponía, escúchame bien, una persona que hacía eso se exponía al público y era señalado. Por eso el bautismo de esta iglesia y de las iglesias que conservan estas cosas que estamos hablando es público. No hay nada secreto aquí. Todos tienen que saber que tú ahora eres de Jesucristo y que ya no tienes una relación con las cosas de este mundo, sino que has decidido vivir para Él, dando testimonio de Él, con la esperanza de estar con Él. De manera que claramente, aquí no hay que hacer mucha exégesis, claramente la Biblia enseña que antes de ser bautizados tiene que haber una convicción en nosotros, que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser salvos. Por eso, es una de las razones, hay otras, no voy a caer en eso, que la iglesia cristiana evangélica en su mayoría, aparte de algunas históricas, no bautizamos niños. Porque los niños no tienen ninguna convicción de la vida, del pecado, de lo malo. Por eso los adultos nos bautizamos porque somos responsables de lo que hemos hecho y de cómo hemos vivido y la decisión de cómo vamos a vivir. Jesús fue bautizado a los 30 años. No significa que tenemos que bautizarnos a los 30. Pero estamos hablando de una edad adulta, donde las personas tienen la convicción de ellos mismos en relación a Dios, pero también tienen una convicción de lo que en este caso Jesucristo significa para ellos, el Salvador, el Perdonador. En el mensaje del día de Pentecostés, el apóstol Pedro, dijo a una compungida audiencia estas palabras: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que hay una continuidad en el mensaje, en el sentido del cumplimiento de esta ordenanza del Señor. Leí este artículo, o parte de un artículo, de un pastor relacionando el bautismo con arrepentimiento, conversión, y me pareció interesante y quiero reproducirlo para ustedes. En el Nuevo Testamento encontramos una conexión inseparable entre la conversión y el bautismo. Escucha bien. Repito, en el Nuevo Testamento encontramos una conexión inseparable entre la conversión y el bautismo en carácter. Ambos son polos opuestos. La conversión es espiritual, escucha bien, la conversión es espiritual, mientras que el bautismo es meramente físico. La conversión es un nuevo nacimiento impartido desde el cielo, mientras que el bautismo es llevado a cabo por un pastor o un anciano de la iglesia. Interesante, ¿verdad? Por eso es que el bautismo no te va a salvar. Vamos a bautizar a ese muchacho, a veces se acomoda. No, tampoco acomoda a gente. Porque el que va al bautismo ya va en un proceso de una nueva criatura. ¿Están conmigo? Ya él va en un proceso asumiendo el carácter de Jesucristo. Está dando testimonio de que es así. En otras palabras, el bautismo es como la corroboración de que esa persona verdaderamente ama a Cristo y se está esforzando por imitar a Jesucristo. Finalmente, dije que iba a ser rápido. Finalmente, la tercera ordenanza es la cena del Señor.
Debo decir que estas tres ordenanzas, iba a decir que están en crisis, ellas no están en crisis. Algunas iglesias y algunos ministros del Señor las tienen en crisis, porque las están negando. Algunos han restado importancia a la predicación, hablando de la primera ordenanza que les conversé. Así que ellos ya no están insistiendo tanto en las personas a que busquen las cosas de Dios. Hay congregaciones, por ejemplo, donde no se invita a la gente a confesar a Jesucristo. Yo estuve en una gran iglesia, en una gran actividad, y fui el invitado a predicar. Y la primera noche pasé una vergüenza. Y prediqué mi sermón bien efusivo, gloria al Señor. Yo vi que la gente estaba tocada. Y entonces, bueno, pentecostal y al fin. Y dije, si en esta noche, gloria a Dios, alguien quiere aceptar a Cristo, hacer confesión de fe. Y se levantó el pastor y la pastora. No. Me dio pena. Así que no hice el llamado. Bueno, yo respeto eso. Cada congregación tiene su estilo, su forma de hacer las cosas. Pero creo que el Evangelio, escúchame bien, el mensaje del Evangelio es confrontador. Es así. Y aclaro, una cosa es confrontar a la persona con su condición de pecado y otra cosa es ofender a la gente. Creo que lo comenté el domingo pasado, que estaba viendo por ahí en el Instagram a un predicador, a un cantante, para vergüenza mía que soy llanero de música venezolana. Muy bonito la música, el arpa, el cuatro, la maraca. Ay, Dios mío, pero las palabras eran mandando a la gente al infierno, así derechito, sin coger curva, como decía alguien por ahí. Eso no, ese es otro, eso no es confrontación, eso es condenación. ¿Están conmigo? Diga después de mí, una cosa es confrontar y otra cosa es condenar. Y ese hombre estaba condenando a la gente, los estaba aterrorizando con el infierno. Esa es otra cosa. La confrontación debe ser inteligente y bíblica, donde se le muestre a la gente el maravilloso don de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Ese es el mensaje, bendito sea Dios. Ese es el mensaje, un mensaje de amor. Allí comienza la confrontación. La confrontación comienza con el amor de Dios y debe ir llevando a la persona a entender que Dios lo ama, pero que no ama su conducta, no ama el pecado, y describir exactamente qué es el pecado y el precio del pecado. Hay un cielo maravilloso esperando por ti, pero debes tomar una decisión. Estoy diciendo esto y retomo porque algunos han dejado de prestarle atención al asunto. Ya hay iglesias que no están bautizando a la gente. Definitivamente no hay bautismo. Y definitivamente ya en algunas iglesias no están obedeciendo a la ordenanza de la cena del Señor. Y yo creo que es un acto de desobediencia consciente. Diga, desobediencia consciente. Porque una cosa es ignorar la palabra y que las cosas pasen. Pero una cosa es que tú, que has sido enseñado en esto toda la vida, conozco gente, colegas míos que tienen cualquier cantidad de años en el Evangelio y hoy en día han decidido dejar estas cosas a un lado. Allá ellos, que el Señor les ayude y me ayude a mí. Pero debo decirte, a ti, y 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 a ti, que la cena del Señor, como la llamamos aquí en esta iglesia, aquí nos llamamos la Santa Cena, porque las cenas todas son santas. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha provisto. ¿Cuántos se han acostado sin comer? Y esa arepa que te comiste es santa, te la proveyó el santo.
Es un nombre religioso. Realmente, eso lo voy a comentar un poquito adelante, la cena del Señor fue ordenada por el mismo Jesús en su última cena con sus discípulos. De esta manera la ordenó el Señor. Lucas 22, 19 al 22, y podemos conseguir en los evangelios, por lo menos en los 3, puedes conseguir esto. Y tomó pan. Fue una lección objetiva realmente que Jesús hizo. Y tomó el pan y dio gracias. Lo partió y les dio. Y les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, o sea, para recordarme a mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Como lección objetiva, al fin y al cabo, aquí hay un lenguaje metafórico. Jesús está comparando, está tomando algo conocido para enseñar lo desconocido. Y fíjense que si vas al fondo te vas a conseguir con algo extremadamente espiritual. Que la mente racional dice, pero ¿cómo va a comparar? Nos vamos a comer el cuerpo, vamos a comer carne. Hay una doctrina católica que se llama la transustanciación, donde ellos creen que cuando la gente va y participa de ese rito, entre ellos, y toman la hostia, lo que está entrando en su cuerpo es carne. Hay un milagro según la doctrina católica, por eso es que generalmente, ¿cuántos fueron católicos aquí? Todos, con algunas excepciones por ahí. Por eso, cuando metes la hostia, tienes que dejarla que se disuelva. No puedes masticarla porque estás masticando el cuerpo de Cristo. Eso lo aprendí yo en mi catecismo. El primer catecismo me rasparon. Pero después, bueno, la siguiente oportunidad pasé. Esto es una lección objetiva que Jesús está dando aquí. De manera que cuando tú vayas a participar hoy de estos elementos aquí, no estás comiendo carne ni estás tragando sangre. Aquí no hay vampiros, gracias a Dios. Mire, en la actualidad, hoy en día, la cena es una ordenanza en la que los miembros de la iglesia, ¿cuántos son miembros de la iglesia? Aleluya, participan del pan, participan del vino en memoria del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Esta ordenanza, fíjense, está relacionada esencialmente con la adoración y el crecimiento espiritual. La cena del Señor se ofrece a los miembros de la iglesia en la oportunidad de meditar. Escucha bien. Es un momento para... Ponme esas imágenes, por favor. Oportunidad de meditar y recordar con gratitud la vida, el ministerio y la expiación del Hijo de Dios. Eso es fundamental. Por eso lo hacemos solemnemente, para dar oportunidad que la gente no se desvíe de lo que estamos haciendo. Esa es la idea. Nosotros valoramos entonces con este recordatorio lo que Jesús hizo por mí. Este recordatorio llega a nosotros por medio de la misericordia y la gracia del Señor, pero también nos conecta a un futuro. Escúchame bien, nos conecta a un futuro. Nos conecta a que un día vamos a resucitar, o si el Señor viene y estamos vivos, nos iremos con Él y vamos a vivir eternamente con el Señor. Digno de valorar. Participar en la cena del Señor es un testimonio ante Dios de que el recuerdo de su Hijo se extenderá más allá del corto tiempo que dura esa sagrada ordenanza. Hablamos de eternidad. Es importante que sepan que tenemos muchas referencias
de la cena del Señor en el Nuevo Testamento. Por eso quería que mostraran las imágenes. Bueno, vamos a estar de pie. Los diáconos pueden ir acomodándose, por favor. Juan dice, hablando acerca de ese derramamiento de sangre del Señor Jesús, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que cuando nos conectamos con el pan, por ejemplo, eso es nuestra mente. Vemos al Cristo torturado, como decimos en Venezuela, llevando palo. ¿Por causa de quién? Tóquese, eso fue por mí. Pero cuando participas del vino, entonces estás conectándote. Esa sangre que Jesús derramó, lo hizo para limpiar mis pecados. Mira, terminamos llorando y quebrantados ante el Señor por ser tan misericordioso, aleluya, tan bueno con nosotros. ¿Puedes orar después de mí? Di, Padre, gracias, porque tu amor, tu infinito amor, hizo que enviaras a tu Hijo amado a morir en una cruenta cruz por mí. Da tu nombre, por favor. José Hernández. Gracias, Señor, porque hoy, después de convencerme de mi condición de pecado, una vida absurda, sin sentido, abrí mis ojos y vi a Jesús, el mártir por mis pecados, morir. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Jesús. Y hoy confieso y declaro a mí mismo y al mundo espiritual: soy salvo. Soy salvo por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús, su Hijo amado. Amén. Amén. Y amén. Gloria a su nombre. Siéntense, por favor. Siéntense. Tengan cuidado al bajar.